El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. Cuando los fariseos se enteraron de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron con él, y uno de ellos, que era el doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu espíritu. Este es el más grande y el primer mandamiento. El segundo es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Evangelio borren nuestros pecados. Amén. Amén. Los doctores de la ley seguían en este tren de hacerle a Jesús pisar el palito y meterle una trampa para ver si lo podían inculpar. De las preguntas trampa que le pusieron está: ¿cuál era el más importante de todos los mandamientos? Para el pueblo judío, los mandamientos en total eran 613 e incluían reglas hasta para ir al baño cuando uno estaba en un campamento. La idea era, si le hacían pisar el palito, si le preguntaban a Jesús cuál era el mandamiento más importante, la idea era preguntarle por qué ese y no el otro. Y obviamente, como siempre, Jesús le sale al paso de una manera muy inteligente. Primero, amar a Dios por sobre todas las cosas. Es muy difícil llevar una vida moral basándose en cumplir reglas, sobre todo cuando son muchas. Pero Dios no nos pide que cumplamos las reglas. A ver, es decir, ¿en qué sentido no nos pide que cumplamos reglas? En el sentido de que cumplir los mandamientos no es agarrar una lista y empezar a tachar buenas acciones o hacer una lista de cosas que no hacemos. Cuando nosotros amamos, obviamente que no le queremos hacer daño a las personas que amamos. Pero también es cierto que lo que buscamos no es la forma de no hacerles daño, sino la forma de amarlos, la forma de hacerlo el bien. Los dos mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo no son mandamientos nuevos. Uno estaba en el Éxodo y el otro estaba en el Levítico. Ahora, ¿qué significan estos mandamientos? Primero, amar a Dios. Amar a Dios implica que Dios sea lo primero en nuestras vidas. ¿Y por qué? Primero dice San Juan que Dios nos amó primero. Y dice Jesús en el Evangelio de San Juan: no son ustedes los que me eligieron a mí, sino yo el que los elegí a ustedes. O sea, no es el ser humano el que va en busca de Dios, no es el ser humano el que va en busca de Jesús, sino que es Jesús el que a través de la gracia los trajo hacia Él. Si yo le pregunto cómo es que llegaron a la comunidad esta, algunos me van a decir: me invitó Nelly, me invitó Graciela, me invitó el Bocha, íbamos a la capilla San Expedito y venimos de ahí. Y en realidad ninguna de esas es la respuesta definitiva. Es cierto que nosotros estamos acá a través de que nos conocimos de distintos lados, pero nosotros estamos en cualquier comunidad o en cualquier
Bueno, nosotros siempre estamos en el camino de Dios porque Dios nos puso en el camino donde estamos. Usando los medios, usando un montón de medios, ¿no? La invitación de un amigo, la invitación de un familiar, etc. Pero el que nos puso acá es el mismo Dios. Dios nos buscó primero, Dios nos redimió primero y Dios a cada uno lo busca. Entonces, y lo busca por amor. Y entonces, ¿cuál es la actitud que tenemos nosotros con el autor de nuestras vidas, con el Salvador de nuestras vidas? Es buscar amarlo por todas las cosas. Buscar amarlo por sobre todas las cosas. Buscar amarlo a través de la oración diaria. Buscar amarlo a través de la alabanza, buscar amarlo a través de absorber su gracia. Buscar amarlo evitando lo que se llaman las idolatrías, es decir, que las personas y las cosas no ocupen en nuestra vida el lugar que tiene que ocupar Dios. Cuando nosotros ponemos a Dios en el primer lugar de nuestra vida, todo lo demás se ordena, todo lo demás encuentra su lugar. Y ahí empezamos a amar en orden, empezamos a amar ordenadamente a nuestra familia, empezamos a amar ordenadamente a nuestros hijos, en tanto crecemos ¿en qué? En el amor a Dios. ¿Y cómo se llama el amor a Dios? Adoración. El culto a Dios se llama adoración. Muchas veces, no solamente no oramos todos los días, por ejemplo, sino que a veces nuestra oración se reduce a pedirle o agradecerle. Y eso no está mal. Eso no está mal. Pero muy pocas veces lo alabamos o lo adoramos. ¿Y qué es alabarlo o adorarlo? Pocas veces nos acercamos a Dios para contemplarlo por lo que es Él. Pocas veces leemos el Evangelio de Jesús para seguirlo a Él, para imitarlo a Él. No olvidar que Dios no es un medio para conseguir cosas en la vida, sino que las cosas en la vida son los medios que Dios nos da para transitar su camino, para seguir a Jesús. ¿Y cuál es la forma de seguir a Jesús? Amar a Dios y al prójimo. Entonces, primero amar a Dios, buscar su gracia en la oración, buscar su gracia en la participación en la Eucaristía, buscar su gracia en el sacramento de la confesión, pidiendo perdón por todos nuestros pecados, buscar su gracia adorándolo, buscar su gracia intentando que toda nuestra vida esté dedicada a Él. Pero también dice Jesús que el amor al prójimo es semejante al amor a Dios. ¿Y qué quiere decir amar al prójimo? Amar al prójimo, el prójimo es el próximo. Amar al prójimo no es necesariamente amarlo de manera sentimental. Amar al prójimo es hacerle el bien. Y hacerle el bien significa darle de comer cuando tiene hambre, darle de beber cuando tiene sed. Y a veces algunas cuestiones más espirituales, tolerar que opine distinto de nosotros también es amarlo al prójimo. Perdonar las ofensas es amar al prójimo. Aceptar a las personas de la manera que son es amar al prójimo.
dar un buen consejo al que necesita también es amar al prójimo. ¿Y por qué? Por otra cosa que dice Jesús, haz a los demás lo que te gustaría que te hicieran a ti. Eso es lo que dice Jesús. Con eso no quiere decir que si a mí me gustan las medialunas, tengo que vivir regalándoles medialunas a los otros para que los demás me regalen medialunas. No. Quiere decir que mi ética, que mi moral tiene que ser una ética, una moral basada en la forma en que quiero que a mí me traten. Es decir, que a mí si yo quiero que me traten con dignidad, yo trato con dignidad a los demás. Por ejemplo, si al cometer un error yo quiero que me perdonen, entonces yo adquirir la costumbre de perdonar. Si cuando tengo un problema yo quiero que me escuchen, tener la actitud hacia el hermano de escuchar. Si ante una necesidad mía a mí me gusta que me ayuden, que mi ética para con los necesitados sea ayudar a los demás. ¿Y por qué? Porque el amor al prójimo es parte del amor a Dios. Porque el amor al prójimo es parte del amor a Dios. La Biblia dice claramente, San Juan dice claramente, quien dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Quien dice que ama a Dios, pero no ama a su hermano, es un mentiroso. Esto quiere decir que no se puede amar a Dios por más que vayamos a misa, por más que hagamos horas de oración, no se puede amar a Dios si no somos capaces de amar al hermano, ayudándolo y haciéndole bien. Entonces, amar a Dios a través de la adoración, a través de pedir su gracia, a través de intentar que Él sea el motor y el centro de nuestras vidas. Y amar al hermano haciéndole el bien, es decir, tratándolo moralmente como me gustaría que me trataran a mí, como me gustaría que me ayudaran a mí si estuviera en la misma circunstancia, entre otras cosas, ¿no? A todo esto, y en este día, este es el evangelio que corresponde a hoy domingo. Sí. Yo generalmente uso para esta misa uso el evangelio de Juan 15:14, pero este es el evangelio porque es el nombre de la comunidad, ¿no? Y este evangelio que acabamos de leer justamente es el evangelio que la iglesia y el leccionario ponen para hoy domingo, y dice exactamente lo mismo. Me pareció oportuno porque dice exactamente lo mismo. Jesús nos dice, yo los llamo amigos, Él nos buscó a nosotros y nos amó primero, pero también nos dice, yo los llamo amigos si ustedes hacen lo que yo les digo. Con esto no quiere decir Jesús que si no hacemos lo que Él dice no nos va a querer. Con esto Jesús nos dice, ya que yo los amo tanto, ustedes háganme ese favor. Y dice después, mi mandamiento nuevo es este, lo que yo les digo es esto, que ustedes se amen entre ustedes como yo los he amado. O sea, ser amigo de Jesús implica amar a Dios y al prójimo, y amar a los demás como Él
nos ha amado. Y bueno, esta comunidad tan bonita que Dios ha formado y que estamos unidos hace 6 años, bueno, no solamente estamos tratando de caminar juntos en esto, en este camino, y también hemos ofrecido y ofrecemos a veces nuestra ayuda y nuestra oración a otros que no están aquí. Y esa también es una forma de amar. Y bueno, le sigamos pidiéndole a Jesús que nos conceda esta cosa, de no solamente disfrutar de su amor cada vez que nos congregamos, sino también de dar ese amor que recibimos de Él cada domingo, cada oración, cada vez que nos juntamos, de dar ese amor a los demás, a los que por ahí no comparten con nosotros. Amar a Dios buscando su gracia, amar al prójimo y amar a los demás como Jesús nos amó. Que Dios nos bendiga en estos 6 años y que nos ayude no solamente a seguir juntos como hermanos y como amigos, sino también a que este amor que recibimos de Él lo sepamos dar. Amén. Amén.